Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer la capucha a 2 agujas. Es talla 2 o para 2 años de edad. Necesitamos 80 gramos de lana grueso y aguja número 3. Este ovillo tiene 100 gramos, pero sobra la lana. Empezamos. Poniendo juntos las dos agujas. En cada lado son 33 puntos. Aquí 33 y en este otro lado también 33. Total 66 puntos. Este es el centro de la capucha. Pasar 2 puntos sin tejer y la lana al derecho. Tejer 4 puntos revés. Después 4 puntos derecho. Cuatro puntos revés. Este es la fila 1. Cuatro puntos al derecho. Cuatro puntos revés. Y aquí son 3 puntos al derecho. Continuar con la fila 1. Seguimos con la fila 1. 3 puntos al derecho. Cuatro puntos revés. Cuatro puntos derecho. Cuatro puntos revés.
4 puntos revés, 2 puntos de orilla al derecho, dar la vuelta y es la fila 2, 2 puntos, pasar sin tejer, 4 puntos al derecho. En esta fila es tejer lo que es revés al revés y lo que es al derecho derecho. Continuamos con la fila 2. Cuatro puntos al derecho y 2 puntos al revés. Es la fila 3, pasar 2 puntos al derecho sin tejer, es el punto de orilla, después 4 puntos revés. Cuatro puntos revés, 4 puntos derecho. Tejer 2 puntos al derecho, aumentar un punto al derecho y tejer un punto al derecho. Ahora en este lado son 34 puntos. Pasamos al otro lado de la fila 3. Es tejer un punto al derecho, aumentar un punto al derecho, tejer 2 puntos al derecho. Total son 4 puntos al derecho. Aquí 2 puntos al derecho, los puntos de orilla. Dar la vuelta. Entonces en ambos lados son a 34 puntos, total 68 puntos. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer. 4 puntos al derecho. Este es la fila 4. Continuar con el otro lado.
2 puntos al revés. Dar la vuelta. Hasta ahí se ve de esta forma. Son 4 filas. Pasar 2 puntos sin tejer. Y aquí tejer al derecho. Es la fila 5. Pasar al otro lado. Y tejer al derecho todos los puntos también. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer. Es la fila 6. Tejer todos los puntos al revés. Todo lo que estoy mostrando también lo tendrán por escrito. Por ejemplo, ahora estamos aquí en la hilera 6. Aumentar un punto al revés y tejer un punto al revés. Ahora en este lado son 35 puntos. Continuar con el otro lado. Tejer un punto al revés. Aumentar un punto al revés. Y continuar. En este otro lado también son 35 puntos. Total en la fila 6 son 70 puntos. Pasar 2 puntos de la orilla sin tejer y al derecho. Dos puntos revés. 4 puntos al derecho. Aquí es 4 puntos revés. Cuatro puntos revés, 4 puntos derecho. Y aquí en la fila 7 son 3 puntos revés. Continuar con el otro lado.
3 puntos al derecho. 1 es la fila 7, 2, 3. 3 puntos al derecho, 4 puntos revés. Cuatro puntos revés, 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés. Y aquí en la fila 7, en este otro lado, es 2 puntos derecho, más 2 puntos de orilla, que también se debe tejer al derecho. Es la fila 8 y tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Dar la vuelta y es la fila 9, pasar 2 puntos de orilla sin tejer, 2 puntos revés y 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Es la fila 9, tejer 2 puntos revés, aumentar un punto revés y tejer un punto revés. En este lado ahora son 36 puntos. Pasar al otro lado, tejer un punto al derecho, aumentar un punto al derecho, tejer 2 puntos al derecho. Es la fila 9 del otro lado, también son 36 puntos. Este es para la cara y esta es la parte de atrás de la capucha y va tomando forma de a poco. Dar la vuelta es la fila 10. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer, tejer lo que es derecho al derecho y lo que es revés al revés.
Es la fila 11. Tejer al derecho todos los puntos de ambos lados. Pasar al otro lado. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer y después tejer al revés. Es la fila 12. Aquí en la fila 12 aumentar un punto al revés y tejer un punto al revés. Pasar al otro lado. Y tejer un punto revés, aumentar un punto revés, continuar tejiendo al revés. Entonces en cada lado son 37 puntos, total 74 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 13. Tejer 4 puntos al derecho, después de la orilla, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, 3 puntos al derecho. Es la fila 13. Continuar con el otro lado. Tres puntos al derecho. Cuatro puntos revés. Cuatro puntos al derecho más 2 puntos de orilla también al derecho. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos al revés. Es la fila 14. Tejer lo que es derecho al derecho y lo que es revés al revés. Dar la vuelta. Y es la fila 15.
Tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Dos puntos al derecho, aumentar un punto al derecho y tejer un punto al derecho. Esto es en la fila 15. Continuar con el otro lado. Tejer un punto al derecho, aumentar un punto y tejer dos puntos al derecho. Después tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Dar la vuelta. Es la fila 16. Tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 17. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 18. Tejer al revés. Aquí tenemos un punto y debemos aumentar un punto al revés. Tejer un punto al revés. Pasar al otro lado. Un punto al revés, aumentar un punto al revés y continuar tejiendo al revés. Es la fila 18. Es la fila 19. Pasar dos puntos sin tejer, tejer dos puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Y así va tomando forma la figura. Cuatro puntos al derecho y 3 puntos revés. Pasar al otro lado. Tres puntos al derecho. Cuatro puntos revés. 4 puntos al derecho. 2 puntos revés y 2 puntos de orilla al derecho.
dar la vuelta, es la fila 20, pasar 2 puntos sin tejer y 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, todo lo que es al derecho derecho y lo que es revés al revés. Dar la vuelta, es la fila 21, pasar 2 puntos sin tejer, tejer 2 puntos al derecho, 4 puntos revés, dos puntos revés, aumentar un punto y tejer un punto revés, pasar al otro lado, aumentar un punto, después tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 21. Dar la vuelta, es la fila 22. Pasar 2 puntos sin tejer, después tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Dar la vuelta, hasta aquí son 40 puntos de un lado y el otro lado también 40 puntos, en total 80. De aquí vamos a tejer recto sin aumentar. Sin embargo, vamos a seguir formando la figura. Pasar 2 puntos sin tejer, es la fila 23. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer y es la fila 24, tejer todos los puntos al revés. Es la fila 25. Pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés, 2 puntos al derecho, continuar con el otro lado, es 2 puntos al derecho y 4 puntos revés.
La fila 26, 27 y 28, tejer lo que es al revés y lo que es al derecho, derecho. Es la fila 29. Tejer todos los puntos al derecho y la fila 30 tejer todos los puntos al revés. Es la fila 31. Pasar 2 puntos sin tejer, 2 puntos al revés y 4 puntos al derecho. Dos puntos al derecho, más 2 puntos de orilla al derecho. La fila 32, 33 y 34, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 34. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer y después tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 35. La fila 36, tejer todos los puntos al revés. Es la fila 37. Después de tejer 2 puntos de orilla, cuatro puntos al derecho, cuatro puntos revés y 4 puntos al derecho. La fila 38, 39 y 40, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Aquí en el texto vamos siguiendo fila por fila. Pasar 2 puntos sin tejer, después tejer todos los puntos al derecho, es la fila 41, y la fila 42 tejer todos los puntos al revés. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, después tejer 2 puntos al derecho, luego 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. En este otro lado es 2 puntos revés y 2 puntos al derecho. Es la fila 43. Va tomando forma la capucha. Es la fila 44.
4, la fila 45 y 46, tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Pasar 2 puntos sin tejer, después tejer todos los puntos al derecho, es la fila 47. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, es la fila 48, tejer al revés 28 puntos. Aquí son 28 puntos en total. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja, tejer 2 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés y los 2 puntos de orilla al derecho. Dar la vuelta, es la fila 50, pasar 2 puntos sin tejer, después tejer 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Tejer 26 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Es la fila 51. Dar la vuelta, todo lo que es al derecho, derecho, y todo lo que es al revés debemos tejer. Es la fila 52. Es la fila 52 y son 24 puntos. Dar la vuelta, envolver la lana, tejer todos los puntos al derecho, es la fila 53. Ahí son, es la fila 53 y son 24 puntos. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, es la fila 54 y tejer al revés 22 puntos. Dar la vuelta. Es la fila 55 y tejer 2 puntos revés y 4 puntos al derecho. 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. 2 puntos al derecho más 2 puntos de orilla al derecho. En total son 22 puntos. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer,
Después lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 56. Tejer 20 puntos en total. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, 2 puntos al derecho más 2 puntos al derecho. Es la fila 57. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer. Después 2 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. En total tejer 18 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 59. Dar la vuelta. Es la fila 60. Pasar 2 puntos sin tejer, después tejer al revés. Ahí son 16 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer 2 puntos revés, 4 puntos al derecho. Es la fila 61. Cuatro puntos revés. Y aquí los 6 puntos al derecho, incluido el punto de orilla. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 62. Son 14 puntos en total. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja para empezar. 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Y 6 puntos al derecho, incluyendo el punto de orilla. Es la fila 63. Dar la vuelta. No tejer 2 puntos de orilla y tejer 4 derechos. Tejer 4 puntos revés y 4 puntos al derecho. Es la fila 64. Y tejer 12 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Es la fila 65. Tejer todos los puntos al derecho. Son 12 puntos.
dar la vuelta, es la fila 66, pasar 2 puntos sin tejer, después tejer al revés, y aquí debemos tejer la lana que hemos envuelto a la aguja más este punto. De esa forma. Aquí también. Es la fila 66. Y en la fila 66 debemos tejer todos los puntos al revés. Son 80 puntos. Dar la vuelta. Aquí vamos a tejer lo mismo que en este lado. Hemos tejido aquí hasta la fila 66. Después hemos pasado a este otro extremo. Aquí recién está en la fila 48. Ahora tejer la fila 49, pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Es la fila 49 de este lado. Dos puntos al revés. Y aquí son 28 puntos. Como hemos empezado a tejer aquí, lo mismo. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja y tejer como se presenta. Lo que es revés al revés y lo que es derecho al derecho. Es la fila 50. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, después tejer como se presenta. Es la fila 51 y tejer 26 puntos y dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer los puntos como se presenta. Es la fila 52. Dar la vuelta, pasar 2 puntos sin tejer, tejer los puntos al derecho. Es la fila 53, tejer al derecho. Son 24 puntos. Dar la vuelta, envolver la lana en la aguja, tejer al revés,
los 24 puntos. Es la fila 54. Dar la vuelta. Es la fila 55. Pasar 2 puntos sin tejer. Tejer 2 puntos revés, 4 puntos al derecho. Es la fila 55. Dos puntos al derecho. Es la fila 55 y son 22 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer 2 puntos revés, 4 puntos al derecho. Es la fila 56. Tejer cómo se presentan los puntos. Dar la vuelta. Es la fila 57. Pasar 2 puntos sin tejer. Es la fila 57. Tejer los puntos como se presenta. Es la fila 57 y tejer 20 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer los puntos como se presenta. Es la fila 58. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer. Después tejer los puntos al derecho. Es la fila 59. Tejer 18 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer al revés los 18 puntos. Es la fila 60. Es la fila 61. Tejer 16 puntos. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja y tejer cómo se presentan los puntos. Es la fila 62. Dar la vuelta. Pasar 2 puntos sin tejer y tejer cómo se presentan los puntos.
es la fila 63. Tejer 14 puntos. Envolver la lana en la aguja. Tejer cómo se presentan los puntos. Es la fila 64. Hasta ahí tenemos el otro lado. Pasar 2 puntos sin tejer. Después tejer al derecho. Es la fila 65. Tejer 29 puntos en total. Aquí debemos tomar de esa forma. La lana que hemos envuelto en la aguja más el otro punto. Son 29 puntos. Es la fila 65. Dar la vuelta. Envolver la lana en la aguja. Tejer al revés todos los puntos. Es la fila 66. Son los 29 puntos al revés. Y es la fila 66 de este lado. Hasta ahí es la capucha. Este es el centro. Es un lado y el otro lado. Y esta orilla vamos a tomar un punto aquí con crochet. Este es el centro. Tomamos un punto de esta forma. Lo mismo hacemos en este lado, igual empezando del centro. Ahora tiene una forma más bonita la capucha. Continuamos. Ahora vamos a tejer el cuello y debemos contar nuevamente las hileras. Vamos a tejer punto tubular. Tejer un punto al derecho y
pasar un punto sin tejer. Tejer un punto al derecho y pasar un punto sin tejer. Es la fila 1. Poner la lana delante, pasar un punto sin tejer y después tejer un punto al derecho. Aquí debemos tomar 2 puntos, el punto que hemos tejido aquí con crochet, eso ya debemos unir con otro punto, dar la vuelta y es la fila 2, pasar un punto sin tejer y tejer al derecho y pasar un punto sin tejer. Debemos tejer los puntos que no hemos tejido al derecho. Hasta ahí son 16 filas. 8 filas de un lado y 8 filas de este otro lado, en total 16 filas. La capucha es para talla 2 o para la edad de 2 años. En el otro video está la continuación para quienes quieren hacer el cuerpo, la manga, el delantero y la espalda. Aquí finalizar y poner las agujetas y se puede usar como gorro.